¿Qué está pasando con el clima económico, con la economía? La desaceleración está pegando ya a diferentes sectores. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Clima Económico. Y uno de los factores que también se van a analizar es cómo esta situación de los migrantes que ahora solicitarán una visa de trabajo puede ser absorbida por el Estado guatemalteco. De estos y otros temas hablamos, pero antes los dejo con la nota del día. El vicepresidente Jafet Cabrera señaló que los migrantes hondureños están siendo manipulados. Por las redes sociales se vio que les estaban dando dinero. Y yo creo que esto, si es un engaño que le están haciendo, es una equivocación de cualquier líder que quiera componer una sociedad de esa manera. No se vale que estén tratando de enviar a esta gente de una manera engañada. Yo creo que nosotros como país les dimos toda la apoyo, la ayuda. Sin embargo, el vicemandatario señaló que se le dará una visa temporal a cada hondureño que se ha quedado en Guatemala tras la caminata en la que esperaban llegar a Estados Unidos. Tenemos el plan de darles una visa temporal, ver las condiciones en que ellos se puedan quedar, cuáles son las expectativas en el país, y hemos pedido al gobierno de Honduras que ellos estén prestos al regreso de estos, porque ustedes saben que no es lo mismo vivir uno en su país, y si realmente es cierto que salieron engañados, van a retornar a su país de origen. Migración ya ha indicado que se inició con la entrega de dichas visas. Las mismas tienen una duración de 30 días, sin derecho a renovación para que decidan llegar a Estados Unidos, el cual era su objetivo, o regresar a Honduras. Y si en dado caso ellos se pasan de los 30 días, les cobrarán una multa de 15 quetzales. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, la etiqueta SF Clima Económico. Durante toda esta semana hemos reportado notas de cómo el clima de violencia y la pobreza ha originado desde Honduras una caravana de migrantes. Pero ¿qué sucede con la economía en Guatemala? ¿Cómo está el clima económico en esta coyuntura política? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Clima Económico, y para ello nos visitan en nuestro estudio dos economistas. Daniel Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Samuel Pérez Atias, muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos a hablar del clima económico, del ambiente económico. Algunos son pesimistas y dicen vivimos una crisis económica permanente. Otros ven que hay crecimiento, pero que está pues evidenciándose de manera lenta. ¿Qué está sucediendo con la economía en grandes líneas? Comencemos por acá, Daniel. Pues en principio lo que tenemos es una economía que se ha ralentizado en los últimos 2 años. Lo que tenemos son una tasa de crecimiento que algunos llaman una especie de tasa de crecimiento natural, que en Guatemala está en torno al 4%, se dice que Guatemala sin hacer demasiadas cosas crece al 4%, y en los últimos años esto ha venido en clara desaceleración. No es que estemos en crisis económica, aunque algunos sectores están en crisis, pero desde luego la economía como tal se está ralentizando, pero no se está parando, o no está con crecimientos negativos, que es lo que se llama crisis económica. Ajá. Lo que sí tenemos son algunos sectores, por ejemplo el índice de actividad industrial está cayendo, y lo que tenemos son algunos sectores, sobre todo por temas de exportación y sobre todo por precio más que por volumen, tenemos algunos sectores que están en retroceso. Que la están pasando difícil. Que lo están pasando difícil, y bueno, el sector que más difícil lo está pasando con diferencia es el sector de minas y canteras. Ese sí está en clarísimo retroceso. ¿Qué está sucediendo con la economía, Samuel, desde tu perspectiva? Sí, yo coincido con Daniel, le llamaríamos una desaceleración. Recordemos que hay ciclos económicos, ¿verdad? Lo que pasa es que en Guatemala ahorita estamos, creo que sintiéndolo más cerca, ¿verdad? Yo sí creo que las empresas lo están sintiendo más. La gente está hablando de esto, que como que dicen la economía no avanza. En realidad sí, los números nos dicen sí estamos avanzando, estamos creciendo, pero estamos creciendo a un ritmo mucho más lento que como crecimos el año pasado o como crecimos en el pasado, ¿verdad? Entonces sí hay una desaceleración y hay muchos factores que podríamos hablar por qué de ello, ¿verdad? Pero sí, esa es la tendencia ahorita que estamos viendo. Bueno, tenemos en común entonces que hay una economía desacelerada, que hay una desaceleración desde hace 2 años. Los factores, porque aquí es donde ya comienzan los puntos de vista a tener diferentes opiniones de por qué se está dando este fenómeno. Daniel, ¿cuál crees que son las razones de esta desaceleración? Pues hay varias razones. Yo creo que una de ellas, en temas simplemente coyuntural, no estructural, es decir, no porque estamos mal o porque somos economía pobre, sino porque estamos un poco peor que antes, es coyuntura internacional. La anterior crisis de materia prima no fue hace mucho tiempo, fue en 2014, impactó a Guatemala no de forma positiva, pero al menos no de forma negativa, y es que básicamente las commodities que tú produces, que tú exportas,
cayeron de precio, pero no tanto, y las commodities que tú importas, que principalmente es petróleo, cayeron de precio muchísimo. Claro. Entonces, en esa tesitura, finales de 2014 y lo que vino un poquito después, son como vientos de cola. Te van ayudando un poquito a que tu economía nacional vaya mejor. En esta última medio crisis de materias primas que estamos teniendo, lo que estamos teniendo es justo lo contrario. Las commodities que nosotros exportamos están en clara caída, clarísima caída, y las que nosotros importamos, pues o no están bajando o al revés, están incluso subiendo. El precio del petróleo está bastante más caro. Entonces esto es un factor importantísimo y clave que está haciendo que en principio estemos creciendo mucho menos de lo que crecíamos años anteriores. Yo también creo que todo el clima político que estamos viviendo tampoco ayuda absolutamente nada a que otros sectores incrementen su actividad productiva y su actividad económica. Ya esto en el ámbito nacional, ¿verdad? Esto en el ámbito nacional, puramente en el ámbito nacional. Creo que de alguna manera todo el tema de la lucha contra la corrupción, que puede tener una arista positiva sin ninguna duda, está haciendo frenar algunas inversiones y de hecho, más que frenar, algunas incluso está haciendo que se vayan. Entonces esto provoca, evidentemente hoy y para el futuro cercano al menos, cierta ralentización económica. Entonces yo creo que estas son dos aristas, dos temas que además están sucediendo a la vez y que están impactando negativamente en la economía nacional. Que nos colocan en la posición en la que estamos actualmente. Coyuntura nacional y coyuntura internacional, Samuel, ¿cómo ves estos factores? Sí, yo creo que lo que estamos viviendo son las consecuencias de un país abandonado por el gobierno. Y de hecho son más que coyuntural, es estructural, pero si lo hablamos en el mediano plazo, ¿verdad?, sigue siendo una coyuntura. Este gobierno ha abandonado el país por completo en materia de infraestructura física y en materia de inversión social, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que no hay incentivos por un lado, pero no hay condiciones por otro lado para producir más, para invertir. Se ve un clima, digamos, oscuro, si no nublado en el futuro, hablando de las cuestiones internas, ¿verdad? No se ve que este gobierno esté haciendo nada con respecto al problema que estamos viviendo a nivel nacional en cuanto a esta cuestión de crecimiento económico más lento, ¿verdad? Por otro lado, pues tenemos también, totalmente de acuerdo, la economía se mueve y la guatemalteca se mueve, básicamente los motores son exportaciones y consumo interno, ¿verdad? Entonces, si hablamos que hay un problema en las exportaciones, y también ahí sí coincido también con Dani, el tema de, pues tenemos un déficit en nuestra balanza comercial, precios de los productos que exportamos, café, azúcar, se vinieron para abajo, y por otro lado, pues estamos importando, gastando más en importaciones, hay un déficit ahí. Entonces eso está deteniendo la actividad económica en general. O sea, eso nos iba a pegar. Eso nos iba a pegar y nos está pegando, ¿verdad? Y el tema del consumo interno, ¿verdad? El consumo interno también se ha desacelerado, las remesas no han estado incrementándose como antes, ¿verdad? De hecho, han caído un poco comparado con el año anterior, y eso también influye en el consumo interno, ¿verdad? Samuel, cuando hablamos del ambiente de inversión, la lucha contra la corrupción, lo mencionaba Daniel, también ha tenido unas repercusiones en cuanto a incertidumbre en qué se va a invertir o cuáles son las reglas del juego mientras esta coyuntura política prevalece. ¿Crees que esto va a durar cuánto tiempo o qué es lo que va a suceder con el ambiente de inversión? Sí, yo cambiaría un poco tal vez la forma de verlo. Yo creo que no es necesariamente la lucha contra la corrupción la que está causando el problema de desinversión o digamos de falta de inversión. Es la incertidumbre más que todo. Y la incertidumbre no necesariamente es por la lucha contra la corrupción. La incertidumbre es porque hay quienes se ven que de repente van a ser vulnerados precisamente por esa lucha contra la corrupción. Como decimos, ¿verdad? Los incentivos para delinquir se han ido retrocediendo, ¿verdad? O sea, ya la gente lo piensa dos veces. Y hay mucha también, digo yo, miedo, llamémoslo así, de algunas personas o empresas o políticos en el pasado, llamémoslo así, que de repente tienen la cola machucada. Y eso pues sí causa incertidumbre, ¿verdad? Entonces, la lucha y mientras haya incertidumbre no va a haber inversión. No va a haber inversión y se corre la bola, digámoslo así, ¿verdad? Porque entonces el sentimiento de la gente en las conversaciones es no invierto porque esto está feo, porque se va a ver feo, porque no sé qué va a pasar el año entrante. Y ese chisme, llamémoslo así, ese rumor, causa un efecto bola de nieve, ¿verdad? Cambiándole un poco la perspectiva, ¿qué pasa con este tema de la incertidumbre? Pues bueno, yo sí estoy en parte de acuerdo con Samuel. Efectivamente, si uno no sabe a qué reglas del juego atenerse
y no sabe cómo van a cambiar y hacia dónde van a ir esas reglas del juego, lo más normal es que si tienes alguna inversión, la cuides mucho y empieces a decir, bueno, quizá cuáles son las vías de salida, cómo puedo de alguna manera, lo hablábamos antes fuera de corte, cómo puedo de alguna manera cortar costes en estas inversiones, cómo puedo de alguna manera readaptarme a esta situación que no sé si va a continuar mucho tiempo, se va a prolongar demasiado, pero el problema no es solamente esto, sino el problema grave son las nuevas, son las que podrían venir y no vienen. Nosotros hemos sacado hace poco en UFM Market Trends un informe en el que vemos cuáles son la cantidad de nuevos proyectos en inversión extranjera directa que recibe Guatemala versus los que recibe la región. La región de Centroamérica recibe aproximadamente 200 proyectos al año y en Guatemala, en el mejor momento, recibimos 20. Es decir, siendo el país con la economía más grande, más importante, y siendo el país con mayor población, más o menos un tercio en ambos casos. Y solo recibimos 20 de 200, en el mejor de los casos. El año pasado recibimos 6. Entonces, cuando nosotros hablamos de temas estructurales y coyunturales, lo que estamos diciendo es, coyunturales estamos peor que hace algunos años, pero es que estructuralmente estamos muy mal, es decir, venimos bajando desde el suelo. O sea, estamos muy mal y venimos bajando desde ahí. Entonces, desde este punto de vista, creo que todo este jaleo que está ocurriendo de que si la CC va para allá, que si se va para el otro lado, que si ahora es más proempresa, que si ahora es menos proempresa, todo esto está moviendo todo el tablero. Entonces, cuando mueves todo el tablero, lo último que va a hacer es poner nuevas fichas en el tablero. Claro. Porque te las van a tirar. Porque no sabes qué va a pasar con esa inversión. Vamos al primer corte, regresamos la etiqueta SF Clima Económico. Volvemos. ¿Cómo impacta el ambiente político en la economía nacional? De eso hablaremos al regresar. Vamos a seguir. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando el clima económico nacional. Hablábamos en el bloque anterior los factores, esta desaceleración económica, pero el factor político, lo mencionaba Daniel justo antes del corte, ¿cómo impacta el ambiente político en la economía? ¿Causa incertidumbre? ¿Quiénes son los responsables? Sí, hablemos un poquito de cómo nos ven en el extranjero también, ¿verdad? Las calificadoras de riesgo, por ejemplo. Las calificadoras de riesgo se van a enfocar en dos cosas básicamente. Uno, el tema macro, ¿verdad? El clima de negocio basado en las variables económicas y el clima de negocios basado en variables políticas, llamémoslo así. Aquí hemos hecho nuestro buen trabajo en las variables económicas. Hay estabilidad macroeconómica, la inflación está bien, bueno, el crecimiento a pesar de que está desacelerando estamos bien. Pero en lo que sí perdemos la calificación, ahí no hicimos bien nuestra tarea, es en el tema político. Entonces, digamos, sí estamos calificados con un riesgo B, digamos, por Standard & Poor's, por ejemplo, es una calificación baja comparado con otros países y baja comparado con los otros estándares para medir el riesgo. Y ¿qué es la calificación? ¿Qué es el tema político? Estamos hablando de inestabilidad, estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de proyección a futuro, de que no se sabe qué va a pasar en los siguientes, digamos, meses, no digamos años. Y hay un índice también para los inversores extranjeros, ¿verdad? El índice de transparencia. Guatemala está por debajo que el promedio latinoamericano. Y el índice de certeza jurídica, por debajo, muy por debajo que el promedio latinoamericano. Y Latinoamérica en general está por debajo del promedio mundial de estos índices, ¿verdad? Entonces sí, Guatemala está muy mal en ese aspecto de cómo se nos ve desde afuera, lo cual, pues, de nuevo, es una consecuencia, yo repito, de un país abandonado. El Estado ha abandonado al país, el gobierno ha abandonado al país en diferentes formas. El presidente está más preocupado por sus asuntos personales, de nuevo, las carreteras hechas pedazo, y eso, no digamos el capital humano, ¿verdad? Y eso entonces también desincentiva la inversión, no solo extranjera, sino que también local. ¿Qué pasa con el factor político? Parece que está muy presente en cuanto a esta incertidumbre que se maneja en el ambiente económico entre las pláticas de los inversionistas. ¿Cómo puede cambiar el ambiente? Pues bueno, lo principal es que en algún momento deberías generar una independencia judicial efectiva. Es decir, en algún momento tienes que confiar en que los tribunales de justicia, a diferentes niveles, no solo al más alto, pero a los diferentes niveles, te van a juzgar por las pruebas que hay y no por quién eres. Ahora mismo, en cualquier ranking internacional, de los que hablaba Samuel, o incluso, bueno, ahora voy a dar algunos datos, pero en principio en estos rankings internacionales en independencia judicial estamos muy mal. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces lo que quiere decir es que el poder político tiene ramificaciones que llegan hasta el poder judicial, o incluso peor, el poder judicial se ha convertido en un poder político más.
que esto creo que es algo que estamos viendo últimamente también en Guatemala. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, temas como la independencia judicial y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años nuestra posición en los rankings internacionales en independencia judicial, lo que vemos es que nos hemos ido al suelo, nos hemos ido para abajo. Estamos entre los peores países del mundo. De hecho, estamos tan mal, alguna vez lo comentaba yo, estamos tan mal que estamos peores que países que son dictaduras de facto. O sea, bueno, ni de facto, son dictaduras de hecho. O sea, entonces, estamos peor que sitios en los que lo primero que hacen es cargarse la independencia judicial, porque bueno, en una dictadura, evidentemente, lo que tienes que hacer es controlar a cualquier poder que pueda de alguna manera hacer de freno al Ejecutivo. Tú eres el Ejecutivo y no quieres que nadie te moleste. Entonces, desde ese punto de vista, claro, lo que estamos diciendo es, si tienes cualquier problema en Guatemala, cualquier empresa tiene cualquier problema en Guatemala, se le va a juzgar por quién es, no por las pruebas ni por lo que haya hecho. Entonces, desde este punto de vista, hasta que no consigas esa independencia judicial, o al menos mejorarla un poquito, no vas a generar un ambiente de inversión nunca en la vida. Y no solamente eso, sino que, como digo, y probablemente es algo que explica en parte también la coyuntura, es algo que no solamente es que veníamos de mal lugar, sino que coyunturalmente venimos hacia peor. Entonces, la independencia judicial, tengo por ahí el dato, en World Justice Project, estamos en el puesto, en independencia judicial civil, estamos en el puesto 110 de 113, en países en los que se mide, y en independencia criminal estamos en el puesto 104 de 113, o sea, a la cola del mundo. ¿Qué está pasando con ese árbitro que debería de dictar las penas, sentencias de las reglas del juego? Al parecer está en cuestión la independencia judicial y también las empresas no van a entrar a jugar a un partido en donde no saben quién va a dictar los goles, quién va a dictar las faltas. Sí, pero el problema es que estamos viendo también el apoyo de ciertos grupos empresariales a ese mismo, digamos, a esa misma falencia, ¿verdad? Estamos viendo cómo cuando alguien reconoce un mea culpa en cuestiones de involucramiento en ese aspecto, luego vemos que en lugar de favorecer que se fortalezca el sistema judicial, es todo lo contrario, se está otra vez apoyando a los procesos que evitan que fortalezcamos nuestro sistema judicial, ¿verdad? Y lo estamos viendo en la coyuntura. Ahora, yo le agregaría más, yo creo que no es suficiente. Yo creo que, de nuevo, la coyuntura responde, o mejor dicho, es de dos vías. La coyuntura responde a la estructura de este país, pero la estructura se construye por las coyunturas. Entonces, este país estamos de alguna forma reconstruyendo lo malo que hemos construido en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Un país en el cual su Estado no tiene ni la capacidad de atender los servicios más mínimos de la población, es un país que no podemos esperar que crezca tampoco bastante, ¿verdad? Hablemos de que el Estado de Guatemala tiene la más baja carga tributaria, eso lo sabemos, y la más baja ejecución, digamos, a nivel de lo público. 12 centavos de cada quetzal deberían de ser suficientes para dar educación, salud, seguridad, pagar la deuda, mejorar las carreteras, mejorar el sistema de justicia. No es suficiente. Y entonces ahí también tenemos que hablar de ese problema estructural que se empieza a reventar cada 4 años, cada 2 años o cada mes. Ya pronto, en 2 meses estaremos hablando de eso. De eso, ¿verdad? Del presupuesto y lo que viene ahora, ¿verdad? Y entonces no estamos en realidad atacando los problemas de fondo, sino que estamos solo lidiando, ¿verdad? Y yéndonos a la deriva. ¿Y qué pasa? La deriva viene para abajo, ¿verdad? En el largo plazo no estamos creciendo, estamos bien viniéndonos para abajo. No estamos construyendo un Estado eficiente que pueda garantizar estos factores que a la postre servirán para la inversión de diferentes empresas. ¿Qué está pasando con el recurso humano? ¿Qué está pasando con la ejecución presupuestaria, con la inversión social? ¿El Estado se ha visto rebasado por sus problemas en esta coyuntura? Sí, bueno, en principio el Estado de Guatemala es cierto que es un Estado con una recaudación tributaria muy pequeña, pero también es verdad que es un Estado con una presencia pequeña. O sea, lo que quiero decir es que la cantidad de personas que contribuyen al Estado es relativamente pequeña y la cantidad de territorio que efectivamente controla el gobierno de Guatemala es también relativamente pequeño. De hecho, cuando uno compara alguna otra métrica, el Estado de Guatemala no es tan pequeño para la gente a la que de alguna manera cae bajo el paraguas del Estado. El problema, y esto sí es un problema grave,
no tanto coyuntural, sino este también es estructural, es que la mayor parte de personas queda fuera del paraguas del Estado para lo bueno y para lo malo. Es decir, la mayor parte de personas están en una informalidad, aproximadamente el 75% de los trabajadores, que son el 50% del PIB, estas son formas diferentes de medir la informalidad. Entonces, lo que tienes es que la gente que sí cae dentro de la formalidad está pagando impuestos relativamente altos. También depende de a quién preguntes. Las empresas en principio tienen impuestos relativamente altos si lo comparas internacionalmente, mientras que los trabajadores tienen impuestos relativamente pequeños. El impuesto de la renta es bajo, o relativamente bajo para personas y relativamente alto para empresas. Entonces, sí, es un Estado que no tiene muchos recursos, es un Estado que posiblemente puede apretar algo más, pero no mucho más a los que ya le saca recursos. Y es un Estado en el que lo que en principio deberías hacer es intentar expandir geográficamente el Estado más que expandir profundamente el Estado. Es decir, lo que estás intentando hacer es que el Estado llegue a más lugares, dé protección física y jurídica a muchas más personas, que no la da, y a esas personas son a las que también las pueda meter dentro del paraguas la seguridad jurídica que da, que ya hemos contado que no es mucho, pero la seguridad jurídica que da el Estado de Guatemala por lo menos pueda proteger a esas personas. Ahora mismo tienes al 75% de los trabajadores fuera, que están sujetos a cualquier eventualidad. Incluso muchos hablan, ¿qué pasa si en un ejemplo, se duplica el ingreso del Estado? ¿Podría el Estado implementar, ejecutar esos fondos por el modelo de Estado que tenemos actualmente? Yo creo que hay que revisar también la calidad del gasto, ¿verdad? Eso sí, tu pregunta es muy, muy pertinente. Porque no es solo que reciba más dinero, ¿verdad? Es revisar cómo se está canalizando ese dinero, hacia dónde se está focalizando y todas las trabas que hay en medio, ¿verdad? Hay muchas trabas, hay mucha burocracia. Sí lo hablábamos hace como 15 días en este mismo programa, ¿verdad? El diseño en sí de este Estado es un Estado extractivo, ¿verdad? No permite incluso que el Estado tenga esa libertad y ese poder de mejorar las condiciones de vida de las personas, porque está diseñado para mejorar la calidad o el nivel de poder de un grupo muy pequeño en todo el país. Entonces, por eso vemos gran parte de la población expulsada, o se va para el norte o vive en la informalidad. Esa es como la estructura más grande que tenemos, que hay que vencer. Cuando hablamos de Estado siempre se hablan de tamaños, ¿no? Grande, pequeño, eficiente, que gasta mucho, que gasta poco. Actualmente estamos viviendo en el territorio nacional una crisis, algunos le llaman crisis humanitaria, otras incluso político-social, la famosa caravana de migrantes. Hace algunos momentos el gobierno informó que se va a estar dando una visa de trabajo por 30 días para estas personas. Yo me pregunto, ¿visa de trabajo? ¿A qué trabajo? Y entonces a los problemas que ya tenemos en cola en Guatemala se presenta nuevamente porque yo creo que siempre ha existido el tema migratorio, el tema de las personas sin papeles que están acá en Guatemala. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Puede ser una oportunidad de recurso humano, pero también un peligro. ¿Y cómo lo va a recibir la economía? ¿Se va a incrementar esa informalidad de la que hablabas, Daniel? ¿O cómo le va a hacer frente el Estado a esta crisis humanitaria que también puede sumar a la desaceleración económica? Sí, para las cifras macro la verdad es que yo tengo dudas de que eso vaya a impactar de manera muy fuerte. Es decir, al final 2.000 trabajadores, o bueno, antes hablábamos con Samuel que ya no son 2.000, ahora son más, pero bueno, incluso 4.000 trabajadores, pues pueden hacer cierto impacto en cifras de desempleo, pueden hacer cierto impacto en cifras de informalidad, pero no es algo muy grave. Por ponerte un ejemplo, aproximadamente se incorporan a la fuerza laboral en Guatemala 100.000 personas al año. Entonces, ¿qué impacto puede tener 4.000 más? Pues evidentemente lo puede tener, marginalmente siempre lo tiene, pero no es algo increíblemente que vaya a generar un desbalance macroeconómico muy fuerte. Lo que sí que tenemos son más de 100.000 personas que se incorporan al mercado laboral cada año y 25.000 puestos formales para ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el foco no en esos 4 o 5.000 o 3.000, que ojalá se quedaran en Guatemala y les pudiéramos dar un empleo lo más digno y lo mejor y lo más productivo posible. El problema es que no tenemos... Al grueso de ese número tampoco se le está ofreciendo. Claro, efectivamente, a esos 100.000, 75.000 están condenados, por desgracia, a la economía informal. ¿Qué pasa con el tema de no solo lo que nos ha evidenciado esta caravana de migrantes, sino lo que hablaba Daniel, esa gran cola de personas que buscan una oportunidad de empleo y que muchas veces terminan en la informalidad? Sí, y de nuevo, yo creo que el problema
hay que tener mucho cuidado con decir, bueno, que los migrantes podrían ser el problema, porque ellos no son el problema, son personas, ¿verdad? Y lo que están haciendo es escapando de su realidad en Honduras, que tampoco podemos decir que es tan muy diferente a lo que en Guatemala tenemos, ¿verdad? Hay desempleo, hay pobreza, hay desigualdad, y esos problemas estructurales reventaron de alguna forma y esta gente pues se está organizando y caminando afuera de su país. Sí, aquí en Guatemala es el problema, no absorbemos, la economía no es suficiente para absorber a tanta gente. No se están creando las empresas al mismo ritmo que se está creando personas que desean trabajar. Y aparte de eso, no estamos capacitando, no hay capital humano, ¿verdad? O sea, estamos como dejando a la buena de Dios que las personas se capaciten por sí solas y entonces estamos cruzando los dedos que alguien invierta. Y entonces, ¿qué inversión va a venir? La peor inversión del mundo, que es la que va a usar el capital humano, la fuerza laboral como su insumo de energía, llamémoslo así, ¿verdad? La maquila de nuevo. Y esos salarios no van a sacar de la pobreza a la gente, ¿verdad? Estamos dando empleos, estamos absorbiendo empleo, pero no estamos en realidad creciendo ni desarrollándonos como quisiéramos, como otros países han demostrado, ¿verdad? Uruguay, Costa Rica, por ejemplo. Entonces yo sí creo que tenemos un problema de nuevo de que es primero el huevo o la gallina, dicen muchos, ¿verdad? Y algunos le apuestan a que mientras más inversión, eso va a generar un derrame y el derrame va a crear mejores condiciones. Está demostrado que eso no está funcionando en Guatemala. Al contrario, lo que está pasando es que se están ampliando brechas y el dinero se va para arriba en lugar de derramarse para abajo. Vamos a la pausa y luego regresamos con Daniel. La etiqueta SF Clima Económico. Seguimos hablando sobre las repercusiones de esta desaceleración económica al volver. Bienvenidos al segmento económico. Como sabemos, se dará el primer descanso largo del 20 al 22 de octubre del 2018, luego de la aprobación de la Ley de Turismo. La Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPOR presentó algunas propuestas en diferentes departamentos del país, como para las familias guatemaltecas, para que puedan gozar de aventura, cultura, relajación y ecoturismo en Sololá, Zacatepeques, Petén, Izabal y otros, asegurando que tendrán un impacto económico en la micro, pequeña y mediana empresa en los 22 departamentos de Guatemala. Empresas de la Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPOR se están preparando para recibir a estas familias guatemaltecas con actividades de recreación y cultura en lugares icónicos como Sololá, Zacatepeques, Petén, Izabal, entre otros. En este caso, para el nuevo descanso, que como sabemos abarca del sábado 20 al lunes 22 de octubre, tanto para la iniciativa pública y privada. Empresas de la Comisión de Turismo, justo de esta organización, han preparado paquetes que fusionan el aventurismo con el turismo de arqueología, cultura, junto con la relajación y segmentos de wellness. Las tarifas de hoteles van desde 195 quetzales en adelante. Según datos y análisis del INGUAT, en el 2017 hubo 5 feriados asueto que se dieron en fin de semana largo, y esto generó un derrame económico de 25.361.950 quetzales, un 47.5% de crecimiento versus el 2016, dado que hubo un alrededor de 9.416.340 viajes familiares. Ahora veamos cómo están las gasolinas, la superior, la regular y el diésel en galón por autoservicio, y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Clima Económico. Estamos hablando sobre esta desaceleración económica, factores y también posibles soluciones y cómo se está preparando el Estado para responder ante estos retos. Daniel, te habías quedado con la palabra, querías agregar algo de lo que decía Samuel. Sí, bueno, yo quería añadir a lo que ha comentado Samuel, probablemente complementándolo, que la teoría del derrame en principio es falsa. O sea, la teoría del derrame no tiene absolutamente nada de cierto. El derrame básicamente lo que dice es que de alguna manera, si entra dinero o entra riqueza por parte todo se va yendo hacia el muy popular la ilustración, al menos. Es muy popular, pero es básicamente... En economía hay que tener muchísimo cuidado con las analogías, porque pueden parecer verdaderas y no lo son. Mira, y aparte creo que incluso es denigrante. Cuando uno está trabajando, cualquier factor productivo,
aporta activamente a un proceso productivo. O sea, al trabajador no se le cae nada, el trabajador produce cosas y cuando produce cosas se le paga. Y se le paga idealmente en base a su productividad. Trabajadores con productividad alta tienen grandes salarios y trabajadores con productividad un poquito más baja tienen, por desgracia también, pero bueno, tienen salarios más bajos. Esto es lo que, o esta es mi visión sobre la economía. Claro. Cuando nosotros decimos que necesitamos inversión, yo al menos no me estoy refiriendo a que necesitemos inversión para que se caigan los más pobres o para que se caigan los trabajadores. Lo que necesitamos es inversión para tecnificar a los trabajadores, para que los trabajadores trabajen con más máquina, más capital en sus manos es mayor productividad. Puedes hacer más con menos. Y al hacer más con menos, la productividad del propio trabajador, que también tiene que ver con un tema puramente de capital humano, pero también de capital físico, más capital físico conlleva mayor productividad de los trabajadores, y mayor productividad de los trabajadores conlleva necesariamente mayores salarios y mayor demanda de esos trabajadores. Esa es al menos como yo considero que la inversión es muy favorable en una economía, no es que sea favorable, es que es imprescindible que se dé inversión en una economía para salir de la pobreza y para tener mayores niveles de renta. ¿Qué es lo que falla en el modelo de la inversión entonces? Porque hemos visto que en Guatemala ha entrado dinero incluso de cooperación, de otras fuentes, y pareciera que esa tecnificación no llega al trabajador y que en algún momento, en algún espacio, en alguna fase del proceso se queda esa inversión. ¿Qué está pasando entonces con lo que yo tal vez lo atribuiría también un poco al ritmo, el ritmo de inversión versus el ritmo o digamos la tasa de más personas integrando el mercado laboral, ¿verdad? Esas dos tasas son importantes, ¿verdad? Porque como bien decía Daniel, si no hay suficiente inversión y la oferta de mano de obra está creciendo a un ritmo mucho más grande, pues los salarios van a tender a bajar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No estamos atrayendo suficiente inversión por un lado, pero tampoco estamos atrayendo suficiente inversión de calidad. Estamos de nuevo dejando al trabajador a que ofrezca lo mejor que tiene, y el trabajador en Guatemala lo mejor que tiene es su mano de obra. ¿Por qué? Porque las escuelas no sirven, porque de nuevo no está tecnificado. Entonces tiene que ser de dos vías, ¿verdad? El gobierno tiene que invertir en mejorar la educación de las personas y eso va a traer más inversión. Eso va a tomar tiempo, eso es lo que pasa, eso no ocurre de la noche a la mañana. Por otro lado, yo sí creo la importancia de tener una ley de competencia, ¿verdad? Que es la famosa discusión que se tiene aquí. La economía no está dinamizada también porque qué lindo funciona el mercado funciona bien, debería de funcionar bien, pero en Guatemala los mercados no están dinamizados, estamos hablando de una economía bastante concentrada, con bastantes privilegios. Estamos todavía apostándole a seguir exportando productos agrícolas, ¿verdad? Productos primarios. O sea, el mundo ya cambió. Estamos atrayendo palma africana. O sea, ¿qué es eso? Cambiemos nuestro modelo de pensar, cambiemos nuestra forma de ver el futuro de este país, pero hay que empezarlo a cambiar desde ahora. Eso va a tomar tiempo y probablemente una generación. Pero si no lo cambiamos ahorita, la siguiente generación va a estar sentada aquí hablando de lo mismo. A ver, ¿qué puedes comentar acerca de este remesón que dice Samuel necesita la economía? Incrementar la competitividad, quitar privilegios, darle condiciones de igualdad, que los emprendedores tengan menos obstáculos para iniciar un riesgo como es comenzar una empresa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, yo solamente un pequeño apunte de si ha entrado o no ha entrado inversión o capital en Guatemala. Lo cierto es que no. Y luego comento este pequeño punto, pero en principio la formación bruta de capital fijo desde 1950 en Guatemala no ha sido ni un solo año, en términos relativos, superior a la media mundial. Y estamos hablando de la media mundial, teniendo en cuenta que somos un país mucho más pobre que la media mundial. Lo que necesitamos es que esto sea superior, no inferior. De hecho, si calculamos la media de todos estos años hasta el último año, desde el 1950 hasta el último año, Guatemala es el país 160 de 182 países del mundo en formación de capital. Luego no estamos invirtiendo, no está entrando capital. Luego sobre el tema de dinamizar la economía, pues no puedo estar más de acuerdo. Sí, evidentemente, Guatemala es un sitio de privilegios. Nos gustan los privilegios, por desgracia. Entonces, lo que evidentemente tenemos que hacer es eliminar esos privilegios. Lo que no podemos hacer es que uno tenga, por ser, otra vez un poco lo que estaba diciendo antes, por ser quien eres, tienes tantas ventajas. Eso lo que provoca es una ineficiencia increíble en la economía. ¿Por qué provoca una ineficiencia increíble? Porque tú puedes ser quien eres, pero lo puedes estar haciendo mal. Y si tú abres el mercado a la competencia, lo que está provocando es que ese tipo, como dicen en Guate, o se pone las pilas o sale del mercado. Y así funcionan los mercados
que son mucho... Los mercados más eficientes del mundo funcionan con un nivel de competencia increíble, con un nivel de competencia muy grande. Lo que sí difiere un poquito con mi amigo Samuel es que, evidentemente, creo que una ley de competencia no es lo mejor para fomentar la competencia. Y dependiendo también de qué diga la ley de competencia, pero si se la copiamos a algunos otros países, las leyes de competencia usualmente lo que favorecen es todo lo contrario, es la falta de competencia. Sí creo que hay muchas leyes y hay muchos reglamentos que dan favoritismo a ciertos sectores y que los colocan en una posición en la que el potencial, el empresario potencial que puede llegar, que tiene una nueva idea, que tiene una genial forma de hacer de hacer las cosas de una manera diferente, ese no va a poder ejercer su buen hacer en el mercado porque hay ciertos privilegios a otros grupos. Y si la alternativa, o sea, si lo que estamos diciendo es vamos a eliminar todos los reglamentos y leyes que privilegien a esos grupos, pues no puedo estar más de acuerdo. Si lo que vamos a decir es que vamos a mantener esos reglamentos y además vamos a introducir una ley de la competencia, lo que estoy seguro es que al final vamos a terminar peor de cómo empezamos. Yo me recuerdo en el Congreso de la República cuando se comenzaban a hablar sobre estas ideas de la ley de competencia, las diferentes propuestas, una preocupación era quién se iba a institucionalizar, hablaban de una procuraduría, hablaban de alguna entidad parecida que iba a ser como que el rector y que iba a ser ese árbitro del que hablamos, sí, para que estos privilegios no se mantuviesen de solo un sector, pero la preocupación era quién va a estar ahí, a quién va a obedecer, claro, a quién va a castigar, quién va a ser el apadrinado durante esta gestión. No hemos salido de ese modelo de estar bajo la sombra o bajo el ala de alguien. De una persona, ¿verdad? En lugar de institucionalizarlo, estamos personalizando, ¿verdad? Y yo creo que también la discusión iba un poco también en que la ley, como se estaba proponiendo de alguna forma, una de las propuestas era que iban a ser juez y parte, ¿verdad? Quienes podían haber sido quienes van a estar de repente violando esa ley de competencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser que el árbitro es quien también violó la ley? Entonces, eso también es bien interesante, como se estaba proponiendo en algún momento esa ley. Por otro lado, yo sí quiero hablar de los incentivos también, ¿verdad? Estamos dando los incentivos probablemente incorrectos para la inversión, ¿verdad? Entonces, incentivos fiscales, por ejemplo. Estamos desbaratando más el Estado y aquí estamos hablando de la importancia que el Estado tiene, por ejemplo, para formar capital humano o para mejorar el nivel de vida de las personas. Los economistas somos muy necios en hablar de números grandes, pero cuando hablamos de macronúmeros, inflación y todo, tenemos que pensar que atrás de los números hay personas. Pero Samuel, ¿cómo atraes inversión de calidad? Porque has atacado estas inversiones, sí, que vienen solo a buscar, digamos, la fuerza laboral de los guatemaltecos, pero no más, sí, no, nada más allá. ¿Cómo atraes una inversión de calidad con lo que tienes? Sí, yo estoy de acuerdo, no vamos a excluir, porque está bien, la maquila del Estado no trabaja mucha gente. Yo lo que creo es que tenemos que pensar en una estrategia de largo plazo. La estrategia de largo plazo debe ser buena. Invirtamos en educación, pero para invertir en educación necesitamos de nuevo fortalecer el Estado y fortalecer el Estado en cuestión también de recursos. Y de nuevo, yo creo que esto es una estrategia de largo plazo. No podemos que el largo plazo en Guatemala se convierte o se compone de pequeños cortos plazos. Eso es como hemos estado hasta ahorita. No hay estrategia. La estrategia es no tener estrategia. Entonces yo pienso que si vamos a tener una estrategia, es decir, bueno, vamos a focalizar fondos en mejorar el nivel de vida, o en este caso el nivel de educación de las personas, y eso va a traer mejor inversión, ¿verdad? Vamos a poder abrir en nuestras puertas a Intel, así como se fue de aquí, se fue a Costa Rica, por ejemplo, ese tipo de ejemplos. A ver, antes del corte, hablas de estrategia. Hace algunos años, me recuerdo yo, en la administración de Óscar Berchel se hablaba de una estrategia a largo plazo para utilizar los recursos naturales. Esto desembocó en la controversia de las minas, ¿no?, y las hidroeléctricas. Se pensaba que esto pudiese ser un generador de desarrollo. ¿Qué pasó con esa estrategia? Y hemos visto, lo mencionaba Daniel en el primer bloque, uno de los sectores que está en crisis en este momento es el de minas. Vamos a hablar de eso al volver. Seguimos hablando de la economía nacional y las repercusiones de la coyuntura. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Les saluda Sara Guerrero y es momento de conocer cuáles son las condiciones climáticas específicamente para la meseta central. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días, sábado, domingo y lunes. Continuamos con fuertes lluvias, esto como efecto directo de la depresión tropical que se encuentra ubicada en el Océano Pacífico cerca de las costas de Guatemala. Tenemos temperaturas oscilando entre los 24 y 25 grados centígrados al filo del mediodía. Debido al acumulado de lluvias, lamentablemente ayer se reportaba la pérdida de una vida humana debido a un derrumbe sobre la cuesta de Villalobos, por lo que le recomendamos a usted realmente tomar las precauciones debidas. No salga de casa si no es necesario, ya que el caos vehicular también se ha reportado muy fuertemente en toda la ciudad capital. Información referente al sol: apreciamos los primeros rayos a las 5:33, sin embargo amanecemos con muchísima nubosidad producto de la humedad que ingresa por ambos litorales a nuestro país. Y finalizamos con información referente a los últimos rayos del sol, que los tendremos a las 18:32 de la tarde. Le recomendamos mantenerse alerta de las noticias de las autoridades correspondientes con referencia a la información del clima. De esta manera nosotros concluimos la información climática para todos ustedes. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando sobre el clima económico. Antes del corte hablábamos de estos planes, estrategias a largo plazo. ¿Carece el Estado de esta planificación? Le hemos apostado a algunos sectores que ahora están en franca crisis. ¿Qué está pasando? Pues planificación, a verla, hayla. O sea, existe. Y de hecho, creo que este último gobierno es el único que probablemente no tiene un plan explícito. Sí. Pero el resto todos tenían su plan. Otra cosa es cómo se ejecuta el plan, que creo que no se ejecuta nunca. Entonces, planificación por haberla existe. Otra cosa es que nos guste más la forma en la que planifican de una manera o de otras. Y justamente estaba hablando, ahora que hablaba Samuel del tema de educación, a mí había un plan que me gustaba mucho de educación que se llamaba PRONADE hace algunos años, hace ya bastantes años, hace 10 años que me parece que el plan acabó, o no sé ni siquiera bien cómo acabó, pero sé que ya no funciona. Y el plan era un plan que además sigue las pautas que establece los informes PISA. Los informes PISA son unos informes de evaluación a nivel mundial que en Guatemala no se aplican. No sabemos cómo de bien o cómo de mal estamos comparados con el resto del mundo en educación, aunque suponemos que estamos bastante mal. Pero en estos planes lo que se dice es, mirad, la educación que funciona bien suele tener dos características. La privada suele funcionar mejor que la pública, y además, en los sitios donde no puedas privatizarla, la descentralizada funciona mucho mejor que la centralizada. En este caso es donde entraba PRONADE. PRONADE descentralizaba la gestión de recursos, ya no desde el ministerio, que no sabemos muchas veces desde Ciudad de Guatemala qué está pasando en cualquier pueblecito del interior del país, sino que lo que se hace es, se les dan los fondos a las comunidades y las comunidades se les dan unos fondos que se llaman con una finalidad específica. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, pues la finalidad tiene que ser, estos fondos solo te los vas a poder gastar en contratar a un maestro. Entonces, todas las indicaciones que había, o las estadísticas que había en el momento, era que estas escuelas funcionaban muchísimo mejor que las escuelas públicas gestionadas desde el ministerio. Curiosamente teníamos algo que funcionaba en educación, que no gastaba más, porque estamos siempre, a veces, esto se llama como la magia del estado de bienestar. ¿Qué tenemos que hacer? Gastar más en educación. A veces no vale con gastar más, hay que gastar, como decía antes Samuel, hay que gastar mejor. Esta es una manera de gastar mejor. Descentralizaste muchísimo y pusiste a los padres de familia, le pusiste a ellos la labor de ver si el profesor iba, si no iba, si enseñaba, si no enseñaba. Esto funcionó muy bien y por alguna razón esto que funcionaba también se cortó. Se cortó en el año 2008, si no estoy mal. Entonces, ideas buenas hay, planes buenos hay. El problema es que la ejecución muchas veces o no está, o cuando está y funciona, se deshace. Bueno, también hay que tener en cuenta el factor político que muchas veces determina qué es lo que sigue, qué se va a continuar, qué se refuerza y qué incluso se borra desde la raíz. Samuel, falta de planificación, ¿qué está pasando con Sí, yo creo que eso es lo que acabas de decir. Cada 4 años como que se borra y se vuelve a empezar algo de nuevo según mi plan y al final cada plan es mejor que otro según ellos y no pasa nada, ¿verdad? Y tal vez pasan cositas, ¿verdad? Pero no tenemos una estrategia. Por eso yo decía, algo de largo plazo en el que todos podamos aferrarnos y decir, hacia allá vamos, independientemente de tus 4 años coyunturales de gobierno.
Eso hace falta, ¿verdad? Eso yo creo que hace falta en este país, decir, bueno, ¿dónde queremos vernos en 10 años, en 20 años y en 50 años? Lo podemos hacer. Corea del Sur salió de su problema planificando. China salió planificando y sigue planificando en el largo plazo. Los países que podemos aprender de ellos han planificado. Yo creo que tenemos que también saber medir nuestro éxito, ¿verdad? El éxito no es necesariamente crecer más. Empezamos este programa hablando del crecimiento. El éxito se puede medir también con cómo estás en tu desarrollo humano, por ejemplo. El índice de desarrollo humano es un indicador. ¿Cómo estás en tu cuestión ambiental? ¿Cómo estás en tu cuestión de desigualdad de ingresos, por ejemplo? Esos indicadores debieran de ser lo que el ciudadano que va a votar use como un checklist para evaluar no solo los planes de gobierno, sino al final de cada gobierno decir, bueno, ¿cumplió o no cumplió? Aquí tenemos algo objetivo. Pero hay un problema también que muchas veces en política pública no hay cómo evaluar resultados, no sabemos. Hay muchos programas, mucha planificación que tiene mucha pompa y mucha publicidad, pero al final de cada gestión, ¿dio resultado? Por ejemplo, las transferencias condicionadas, ¿dieron resultado? Por ejemplo, PRONADE. ¿Se tiene esa data para saber que la política pública que estamos impulsando para mejorar el recurso humano está teniendo éxito? Sí se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que lo que necesitas es cierta continuidad en la política. Lo que no puedes es, como un poco como estaba diciendo Samuel, si vas a cambiar la política cada media hora, pues no ha dado tiempo a hacer nada. Y si no ha dado tiempo a hacer nada, no tienes ni siquiera un indicador estadístico con el que comparar. Pero, por no ser tan pesimista, a mí me gustaría indicar que se pueden hacer bien las cosas en Guatemala y que en algunos sectores se ha hecho bien las cosas en Guatemala. Yo hace no demasiado me estoy investigando el sector eléctrico. El sector eléctrico se han hecho las cosas muy bien en Guatemala. El sector de telecomunicaciones creo que no tanto, un poquito peor, pero también se han hecho las cosas bastante mejor que en otros lugares. Y esto es, un gobierno decide crear una muy buena ley en el año 96, y un muy buen reglamento los años siguientes, y no solo eso, sino que además contrata a personal técnico y bastante bien formado al frente de esos ministerios. Y de esas no solo de los ministerios, sino todo el ecosistema que se crea alrededor de una ley. Entonces, ha funcionado tan bien y el resto de gobiernos no lo han tocado, que hoy tenemos indicadores clarísimos de que en esos sectores estamos muchísimo mejor que en otros muchos sectores. Tan claro es el caso que, por ejemplo, en el mercado eléctrico se ve bastante, en términos de señal de estabilidad jurídica, tenemos una estabilidad jurídica en el mercado eléctrico mayor que la de Panamá. Esto en cualquier otro sector es impensable. Sin hacer tanta bulla, sin que se diga tanto. Sin que suene tanto, pero al final lo que tenemos es un precio de la energía eléctrica que ha venido en picado. Tenemos un precio muy, muy bajo de la energía eléctrica. Tenemos un nivel de competencia muy grande en la energía eléctrica. Aquí es donde a mí la palabra planificar me duele, por supongo también el espíritu libertario, pero no estamos planificando, queremos más hidroeléctricas. Lo que estamos dejando en el sector eléctrico, así ha funcionado, lo que estamos dejando es, oye, tenemos los recursos del país, ¿cuál es la mejor manera que se pueden aprovechar? Entonces, lo que decimos es, vamos a establecer una buena ley, una buena estabilidad jurídica y que sean los empresarios los que, en base a su visión y sin provocar externalidades en terceros, evidentemente, en base a su visión sepan o crean que esta es la mejor energía, la más barata, la más limpia, la que menos externalidad la va a provocar al de al lado, y no seamos nosotros, desde una entidad de gobierno, los que digamos, no, hay que apostarle a la energía hidroeléctrica. De hecho, la energía hidroeléctrica se ha desarrollado un montón en manos privadas sin que el Estado tenga que poner un solo céntimo, y tenemos una energía eléctrica muy barata, muy barata, y si no fuera porque hay algún problema también en el mercado regional, tendríamos una exportación brutal, que ya la tenemos. Pues lo que pasa es que solo exportamos al Triángulo Norte porque la energía eléctrica ¿cómo se dice?, desde Nicaragua no va más para allá por problemas que hay políticos otra vez. Daniel dice que lo estamos haciendo bien en algunos sectores. ¿Cómo respondes a eso? ¿Es tan así? ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir haciéndolo o hay algunos problemas en esta planificación? No, yo sí creo que hay experiencias positivas, no vamos, y también comparto, aquí tenemos que ver el optimismo para que Guatemala se vaya para adelante, ¿verdad? Entonces sí hay experiencias positivas, hay buenas, digamos, buenas experiencias, ¿verdad? Pero por el otro lado yo creo que también tenemos que ver un poquito, volviendo a la coyuntura, ¿verdad? Hablamos de los empresarios, sí, los empresarios son importantes, las empresarias son importantes, pero también tenemos que hablar de ese pequeño y mediano empresario y empresaria que son los que mueven esta economía también,
y ellos y ellas probablemente no son necesariamente quienes están tomando las decisiones que de alguna forma nos afectan a todos, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que enfocarse a dinamizar esa economía que es la de a pie, la de todos nosotros, ¿verdad? La economía del nuevo empresario, de la nueva empresaria, que probablemente ya llegamos al momento de decir, no es solo este sector empresarial organizado el que tiene la voz en Guatemala del empresario, sino que ese montón de empresarios y empresarias que están moviendo la economía y que de alguna forma están encontrando algún tipo de barreras, no solo en lo político, sino también en algunas estructuras, como yo hablaba, de desigualdades y de cuestiones de oligopólicas o qué sé yo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Interesante conversación de cómo el tema económico también tiene estas repercusiones en lo político y en lo social. Queda abierta esta invitación para ustedes para seguir hablando de estos temas económicos, y muchísimas gracias, Daniel, gracias, Samuel. A usted muchas gracias por su sintonía. Los dejamos con María Luisa Gómez. Gracias, compañeros, por ese análisis sin filtro. Nosotros, como siempre, tenemos una nota al cierre de la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Esta se desarrolla en Japón. La adicción al trabajo es un grave problema, pero también una oportunidad de negocio. En el distrito financiero de Tokio se han ideado espacios muy pequeños en las aceras de la ciudad, subterráneos e incluso en karaokes, para quienes tengan necesidad de terminar algo de la oficina puedan hacerlo. Estas oficinas temporales fuera de la oficina fueron creadas por Snow Peaks Business Solutions. La idea es que los cubículos estén disponibles en áreas abiertas que permitan que los trabajadores tengan días inusuales fuera de la oficina o que aprovechen espacios que regularmente están destinados a la relajación y así hacer la carga laboral más agradable. El costo de estas oficinas es de $5.30 por hora y permite que los trabajadores puedan conectar su computadora a una pantalla más grande, simulando también lo que se hace en los karaokes, con la intención que gente tímida pueda practicar presentaciones de trabajo. Y así nos despedimos agradeciendo, como lo hacemos siempre, su atención y por supuesto recordándole que el fin de semana también hay noticias acá en Guatevisión. Los esperamos. Hasta pronto.